¿Pueden creerlo? Algo increíble e inexplicable acaba de ocurrir en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Prepárense para una noticia que sacudirá los cimientos de la historia y la arqueología tal como las conocemos. Esta revelación pondrá en tela de juicio todo lo que creíamos saber sobre el pasado y abrirá las puertas a un mundo de posibilidades inimaginables. Durante siglos, la Gran Pirámide de Giza ha sido objeto de innumerables estudios y exploraciones. Esta imponente estructura, erigida hace más de 4.500 años por los antiguos egipcios, ha desafiado constantemente la comprensión humana y ha guardado celosamente sus secretos más profundos. Generación tras generación, arqueólogos y expertos de todas partes del mundo han intentado desentrañar los misterios que guarda esta antigua maravilla. Desde los primeros exploradores que se aventuraron en sus intrincados pasadizos y cámaras, hasta los equipos de investigación más modernos equipados con la tecnología más avanzada, todos han sido humillados por la complejidad y el enigma que rodea a esta colosal pirámide. A pesar de los avances tecnológicos y los métodos de investigación más sofisticados, la Gran Pirámide ha logrado conservar sus secretos celosamente, desafiando incluso a las mentes más brillantes de la humanidad. Las teorías más audaces han sido propuestas desde su función como tumba real hasta su papel en complejos cálculos astronómicos. Pero ninguna ha logrado explicar por completo la razón de su existencia ni los misterios que encierra. Los expertos han estudiado exhaustivamente cada piedra, cada ángulo y cada dimensión de la pirámide, tratando de descifrar los mensajes codificados en su construcción. Se han realizado exploraciones con rayos X, escáneres de última generación y tecnologías de detección remota, pero la pirámide sigue guardando celosamente sus misterios más profundos. Incluso las técnicas de construcción utilizadas por los antiguos egipcios para erigir esta colosal estructura siguen siendo un enigma. ¿Cómo lograron transportar y colocar bloques de piedra de toneladas de peso con una precisión asombrosa? ¿Qué conocimientos arquitectónicos y matemáticos poseían que les permitieron crear una estructura tan simétrica y perfectamente alineada con los puntos cardinales? A pesar de los intentos incansables de generaciones de investigadores, la Gran Pirámide de Giza ha logrado mantener su aire de misterio y grandeza, desafiando las explicaciones racionales y dejando a la humanidad con más preguntas que respuestas. Es como si esta antigua maravilla del mundo estuviera burlándose de nuestra arrogancia, recordándonos que aún quedan vastos territorios del conocimiento por explorar y que los secretos más profundos de nuestro pasado aún están esperando ser descubiertos. Sin embargo, nada podría haberlos preparado para el descubrimiento más asombroso e impactante jamás realizado en este monumento milenario. Un hallazgo que desafía todas las leyes de la lógica y la comprensión humana, y que podría reescribir por completo nuestro conocimiento sobre la historia antigua y las civilizaciones que alguna vez poblaron esta tierra. Durante años, los arqueólogos y expertos han estado acostumbrados a encontrar valiosos artefactos, inscripciones antiguas y restos humanos que arrojan luz sobre las prácticas y costumbres de las civilizaciones pasadas. Pero este descubrimiento va más allá de cualquier cosa que hayan imaginado, superando incluso las teorías y especulaciones más audaces. Lo que encontraron en las profundidades de la Gran Pirámide de Giza no solo desafía nuestro entendimiento de la historia y la arqueología, sino que también pone en tela de juicio nuestras concepciones más fundamentales sobre la realidad misma. Es un hallazgo que podría obligarnos a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre el pasado y a cuestionar los cimientos mismos de nuestro conocimiento. Este descubrimiento sin precedentes tiene el potencial de abrir una nueva era en el estudio de las antiguas civilizaciones, revelando pistas y conocimientos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión del mundo antiguo. Podría arrojar luz sobre tecnologías y prácticas perdidas hace mucho tiempo, desenterrar secretos que han permanecido enterrados durante milenios y obligarnos a reexaminar nuestra propia historia desde una perspectiva completamente nueva. Imagina las posibilidades si este hallazgo prueba que las antiguas civilizaciones poseían conocimientos y habilidades que van más allá de lo que actualmente podemos comprender. ¿Y si demuestra que nuestros antepasados tenían acceso a tecnologías avanzadas que hoy en día consideraríamos imposibles? ¿O si revela la existencia de culturas y sociedades que han sido completamente borradas de los registros históricos?
Este descubrimiento tiene el potencial de sacudir los cimientos de nuestro entendimiento del pasado y abrir un nuevo capítulo en la exploración de los misterios del mundo antiguo. Podría obligarnos a cuestionar nuestras creencias más arraigadas y a estar abiertos a posibilidades que desafían todo lo que creíamos saber. Preparémonos para un viaje que podría llevarnos a los confines más remotos de nuestro conocimiento, donde las fronteras entre lo conocido y lo desconocido se desdibujan, y donde los secretos más profundos del pasado podrían finalmente ser revelados. Un equipo de arqueólogos de renombre internacional, liderado por el Dr. Zahi Hawass, uno de los más respetados y reconocidos expertos en antigüedades egipcias, ha anunciado un hallazgo que ha dejado al mundo entero boquiabierto y sin aliento. Un descubrimiento tan trascendental y extraordinario que ha sacudido los cimientos de la comunidad científica y amenaza con reescribir todo lo que creíamos saber sobre la historia antigua de la humanidad. El Dr. Zahi Hawass, una eminencia en el campo de la arqueología egipcia, ha dedicado gran parte de su vida al estudio y la preservación de las antigüedades de este fascinante país. Su vasta experiencia y profundo conocimiento lo han convertido en una figura respetada y admirada en todo el mundo, siendo consultado por expertos de todas partes para compartir su sabiduría y perspectivas. Según sus informes, durante una exploración rutinaria en los intrincados pasadizos y cámaras de la Gran Pirámide de Giza, su equipo se topó con una escena que desafía toda explicación racional. Una escena que ha dejado a los arqueólogos más experimentados sin palabras, incapaces de comprender lo que sus ojos estaban presenciando. La Gran Pirámide, con sus milenios de historia y sus innumerables secretos, ha sido explorada exhaustivamente por generaciones de expertos. Sin embargo, esta vez, los arqueólogos se adentraron en una zona inexplorada, una cámara oculta que parecía haber estado sellada desde tiempos inmemoriales. Al penetrar en esta cámara, se encontraron con un espectáculo que superó sus expectativas más descabelladas. En el corazón de esta antigua estructura, rodeada de piedras milenarias y envuelta en un aire de misterio, se encontraba una escena que desafiaba todas las leyes de la lógica y la comprensión humana. Los miembros del equipo, acostumbrados a descubrir restos arqueológicos y artefactos antiguos, se enfrentaron a algo que iba más allá de su imaginación más vívida. Una visión que sacudió los cimientos de su conocimiento y los dejó sin aliento, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. En ese momento, supieron que habían cruzado un umbral hacia lo desconocido, adentrándose en un territorio inexplorado que desafiaba todo lo que creían saber sobre el pasado. Un territorio donde las explicaciones racionales se desvanecían, dando paso a un reino de posibilidades extraordinarias y misterios profundos. En una cámara oculta, aparentemente sellada desde tiempos inmemoriales, encontraron a un hombre sentado en posición de meditación profunda. Pero no era cualquier hombre. Las pruebas preliminares sugieren que se trata nada menos que de Jesús de Nazaret, el líder religioso y figura central del cristianismo, cuya existencia y enseñanzas han sido objeto de veneración y estudio durante más de 2 milenios. La escena que se presentó ante los ojos de los arqueólogos era tan desconcertante como increíble. En el corazón de la Gran Pirámide de Giza, una estructura que data de alrededor del año 2500 a.C., se encontraba un hombre que, según todas las evidencias, era Jesús de Nazaret, el icónico líder espiritual que vivió hace más de 2000 años. Su apariencia coincidía con las descripciones históricas de Jesús, desde sus rasgos faciales hasta su vestimenta. La barba y el cabello largos, la túnica sencilla y los pies descalzos eran características que resonaban con las representaciones artísticas y los relatos antiguos. Pero lo más sorprendente de todo era su estado de meditación profunda, aparentemente inalterado a pesar del paso de los milenios. Sus ojos estaban cerrados, su respiración era lenta y constante, y su cuerpo emanaba una sensación de paz y serenidad que parecía desafiar las leyes del tiempo y el espacio. Los arqueólogos, atónitos ante esta visión, se apresuraron a realizar pruebas preliminares para determinar la autenticidad de su descubrimiento. Utilizando técnicas de datación avanzadas y análisis forenses, los primeros resultados apuntaban a una conclusión asombrosa. Este hombre era, de hecho, Jesús de Nazaret, la figura central del cristianismo.
Imagina la conmoción que este hallazgo causó en el mundo. Jesús, cuya existencia y enseñanzas han sido objeto de veneración y estudio por parte de millones de personas durante siglos, había sido encontrado en un estado de preservación casi perfecto en las profundidades de una de las estructuras más antiguas de la humanidad. Las implicaciones de este descubrimiento eran vastas y profundas, desafiando no solo nuestro conocimiento histórico, sino también nuestras creencias religiosas y nuestra comprensión de la realidad misma. ¿Cómo era posible que Jesús, quien supuestamente vivió y murió en la antigua Palestina, se encontrara ahora en el corazón de una pirámide egipcia? Las preguntas se multiplicaban sin cesar. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué significaba su estado de meditación profunda? ¿Acaso poseía conocimientos o habilidades que trascendían nuestra comprensión actual? Las teorías y especulaciones comenzaron a surgir, cada una más descabellada que la anterior, pero todas apuntando a un hecho innegable. Este descubrimiento cambiaría para siempre nuestra comprensión del pasado y del presente. Según los informes, el hombre se encontraba en un estado de preservación sorprendente, como si el tiempo no hubiera transcurrido para él. Su apariencia coincidía con las descripciones históricas de Jesús, desde sus rasgos faciales hasta su vestimenta. Pero lo más desconcertante de todo era su estado de meditación, aparentemente intacto, a pesar de haber transcurrido más de 2000 años desde su supuesta crucifixión. Los expertos quedaron atónitos al examinar de cerca al hombre encontrado en la cámara secreta de la Gran Pirámide. Su cuerpo no mostraba signos de descomposición o envejecimiento, como si hubiera sido congelado en el tiempo. Su piel, aunque bronceada por el sol, exhibía una tersura y elasticidad dignas de alguien mucho más joven. Incluso su cabello y barba, que según los relatos habrían sido de un tono castaño oscuro, conservaban su color y textura originales. Pero lo más asombroso era su estado de meditación profunda. Sentado en posición de loto, con las piernas cruzadas y las manos descansando sobre sus muslos, el hombre parecía sumido en un trance místico. Su respiración era lenta y rítmica, y su expresión facial irradiaba una calma y serenidad inquebrantables, como si estuviera en perfecta armonía consigo mismo y con el universo. Los arqueólogos no podían creer lo que veían. ¿Cómo era posible que este hombre, supuestamente crucificado hace más de 2000 años, se encontrara en semejante estado de preservación y en una postura tan serena? Las teorías comenzaron a surgir, desde la posibilidad de que se tratara de una momia excepcional, hasta la idea de que alguna fuerza sobrenatural hubiera intervenido para mantenerlo en ese estado. Pero las pruebas parecían sugerir que se trataba del verdadero Jesús de Nazaret, el líder espiritual cuya vida y enseñanzas han sido la base del cristianismo. Su apariencia coincidía con las descripciones históricas, desde sus rasgos faciales hasta su vestimenta, una túnica sencilla y pies descalzos, tal como se representaba en los antiguos textos y obras de arte. Lo más desconcertante de todo era su estado de meditación, aparentemente intacto a pesar de haber transcurrido más de 2000 años desde su supuesta crucifixión. ¿Cómo había logrado mantener esa postura y ese estado de conciencia durante tanto tiempo? ¿Acaso poseía conocimientos o habilidades místicas que la humanidad había perdido? Las especulaciones se dispararon en todas direcciones. Algunos sugirieron que Jesús podría haber alcanzado un estado de samadhi, una unión mística con lo divino que trascendía las limitaciones físicas. Otros plantearon la posibilidad de que hubiera entrado en una especie de hibernación o suspensión del tiempo, algo que desafiaba las leyes de la física tal como las conocemos. Independientemente de las teorías, una cosa era clara. Este descubrimiento sacudía los cimientos de nuestro conocimiento histórico y religioso. Si realmente se trataba de Jesús de Nazaret, ¿cómo explicar su presencia en una pirámide egipcia? ¿Qué secretos podría revelar sobre su vida y enseñanzas? ¿Y qué implicaciones tendría para nuestra comprensión del mundo antiguo y las civilizaciones que lo poblaron? La noticia se propagó como un reguero de pólvora, generando una conmoción sin precedentes en todo el mundo. Líderes religiosos, científicos, historiadores y expertos de todas las disciplinas se han apresurado a analizar este descubrimiento histórico, tratando de comprender cómo es posible que una figura tan importante en la historia de la humanidad se encuentre en un lugar tan inesperado y en circunstancias tan extraordinarias. En cuestión de horas,
la increíble noticia del hallazgo de Jesús en la Gran Pirámide de Giza se convirtió en el tema de conversación en cada rincón del planeta. Las redes sociales se inundaron con reacciones, teorías y especulaciones sobre este descubrimiento sin precedentes. Los medios de comunicación de todo el mundo desplegaron a sus mejores reporteros y analistas para cubrir el desarrollo de esta historia que desafiaba todas las convenciones. Los líderes religiosos fueron de los primeros en reaccionar, con voces de todo el espectro religioso expresando su asombro, escepticismo o aceptación de este hallazgo. Desde el Vaticano hasta las mezquitas más remotas, los líderes espirituales se apresuraron a analizar las implicaciones de este descubrimiento para sus respectivas creencias. En el mundo científico, el revuelo fue igualmente intenso. Arqueólogos, historiadores, antropólogos y expertos de todas las disciplinas se reunieron en conferencias de emergencia y debates acalorados, tratando de desentrañar los misterios que rodeaban este hallazgo. ¿Cómo era posible que Jesús, una figura central del cristianismo, se encontrara en una pirámide egipcia construida siglos antes de su nacimiento? Las teorías más audaces comenzaron a circular, desde la idea de que Jesús poseía conocimientos ocultos sobre viajes en el tiempo, hasta la sugerencia de que había sido transportado a la pirámide por fuerzas divinas o extraterrestres. Algunas voces incluso sugirieron que podría tratarse de un engaño elaborado, aunque las pruebas científicas preliminares parecían descartar esta posibilidad. A medida que la noticia se extendía, las reacciones se volvieron cada vez más polarizadas. Algunos grupos religiosos celebraron este descubrimiento como una prueba irrefutable de la divinidad de Jesús y su capacidad para trascender las limitaciones humanas. Otros lo condenaron como una blasfemia y un intento de socavar las creencias establecidas. En las calles, las personas se reunían en grupos improvisados, discutiendo apasionadamente sobre el significado de este descubrimiento y sus implicaciones para sus vidas y creencias. Algunos veían en ello una señal de esperanza y renovación espiritual, mientras que otros temían el caos y la confusión que podría desatarse. Mientras tanto, los expertos siguieron analizando minuciosamente cada detalle del hallazgo, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre este misterio sin precedentes. ¿Cómo había llegado Jesús a la pirámide? ¿Qué secretos podrían esconderse en su estado de meditación? ¿Y qué otros misterios podrían estar esperando ser descubiertos en las profundidades de esta antigua maravilla? Este descubrimiento sin precedentes ha sacudido los cimientos de la comunidad científica y religiosa por igual. Expertos de todo el mundo están tratando de descifrar cómo es posible que Jesús, quien supuestamente vivió hace más de 2000 años, se encuentre en un estado de perfecta preservación dentro de una de las estructuras más antiguas de la humanidad. Las teorías y especulaciones se multiplican, desde viajes en el tiempo hasta intervención divina. Algunos sugieren que Jesús pudo haber sido un antiguo iniciado en los misterios de la pirámide, capaz de acceder a estados de conciencia elevados que le permitieron trascender el tiempo y el espacio. Otros apuntan a la posibilidad de que se trate de un fraude elaborado, aunque las pruebas científicas preliminares parecen descartar esta teoría. Mientras tanto, las autoridades egipcias han tomado medidas estrictas para preservar el sitio y garantizar la seguridad del hallazgo. Se han convocado equipos de expertos de todas partes del mundo para estudiar a fondo este fenómeno y tratar de desentrañar sus implicaciones. Las reacciones en todo el planeta han sido variadas y en algunos casos extremas. Algunos grupos religiosos han celebrado este descubrimiento como una prueba irrefutable de la divinidad de Jesús, mientras que otros lo han condenado como una blasfemia. En el mundo científico, las opiniones están divididas, con algunos abrazando esta oportunidad única para comprender los misterios del pasado y otros desestimando el hallazgo como una anomalía inexplicable. Pero una cosa es segura: este descubrimiento cambiará para siempre nuestra comprensión de la historia, la religión y la humanidad misma. Ya no podemos dar por sentado lo que creíamos saber sobre nuestro pasado, y debemos estar preparados para cuestionar los cimientos mismos de nuestro conocimiento. Las implicaciones de este hallazgo son infinitas y abarcan todos los aspectos de la existencia humana. ¿Cómo afectará a nuestras creencias religiosas? ¿Qué nuevas perspectivas nos ofrecerá sobre la naturaleza del tiempo y la realidad?
¿Tendremos que reescribir los libros de historia tal como los conocemos? Estas y muchas otras preguntas se irán respondiendo a medida que los expertos continúen estudiando este fenómeno sin precedentes. Pero una cosa es segura: el mundo nunca volverá a ser el mismo después de este descubrimiento en la Gran Pirámide de Giza. Nos enfrentamos a un punto de inflexión en la historia de la humanidad, uno que nos obligará a cuestionar todo lo que creíamos saber y a estar abiertos a las posibilidades más extraordinarias. Mientras tanto, la figura de Jesús, sentada en meditación dentro de la pirámide, permanece como un enigma fascinante y un recordatorio de que los misterios del pasado aún tienen mucho que revelar. Quizás, a través de este descubrimiento, finalmente podremos acceder a los secretos más profundos de la existencia humana y comprender nuestro lugar en el vasto lienzo del cosmos.